diputado nacional electo del Frente de Todos, Juan Manuel Pedrini. Vamos a saludarlo. Pedrini, ¿cómo le va? Andrés Batistela lo saluda y muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, un gusto conversar contigo. El gusto es nuestro, Juan Manuel. Te mandamos un gran abrazo además hasta allá y además queríamos escuchar las razones. ¿Qué pasó en Chaco? Para los que estamos en Santa Fe, ¿qué pasó en Chaco de las PASO a las generales? ¿Cómo explicar esta remontada? Bueno, creo en primer lugar que tiene que ver con una correcta estrategia electoral de nuestro jefe político, que es Jorge Capitanich, quien planteó una, una buena estrategia basada básicamente en reconocer que los votos que nos faltaban no teníamos que ir a buscarlos, a intentar sacarlos de los que habían votado en a la oposición. Sabemos que como dato político en Argentina la centro derecha tiene un 40-42% de votos hoy consolidados. El Chaco no es la excepción, ese es el número que habían que sacan. Y por lo tanto la estrategia fue tratar de convencer a los que no fueron a votar. Ujú. Interpretábamos en ese momento que había muchísimas personas, simpatizantes de nuestro frente político, que que lo que habían hecho era quedarse en sus casas. Ujú. No se pasaron a las filas del adversario político, no Ujú. votaron por su verdugo, no votaron por la oposición, ¿no? Sino que fue una señal muy clara del enojo que tenían con nosotros. Claro. Enojo absolutamente comprensible, escuchamos mucho y hubo una reacción muy fuerte del gobierno en cuanto a generación de empleo, protección de la mesa de las chaqueñas y de los chaqueños, lo mismo con salud. Eh, Hubo un aumento salariales importante para los trabajadores que dependen del Estado, lo mismo para los jubilados y pensionados provinciales. El gobierno nacional también aceleró la recomposición del salario real. Eh, Ese aumento fue sustancialmente por sobre la inflación. Las fuerzas policiales recibieron un aumento del 62%, los Ujú. maestros se les reconoció una cláusula gatillo, van a terminar el año con un aumento del 70%. La media, el mínimo en la administración pública es del 55% de aumento, es decir, todo por sobre la inflación esperada. Claro. Pero además trabajó muy fuerte con un programa provincial de precios concertados, después vino el congelamiento de precios, pero antes teníamos un programa provincial de precios concertados y de alimentos chaqueños que por ley tenían que estar en la góndola de todos los supermercados a un precio acordado. No Claro. era un precio acordado, sino acordado con la tarjeta del Banco del Chaco, que es nuestra herramienta financiera, que se llama Tuya, financió a más de 30.000 familias chaqueñas que pudieron adquirir alimentos los días miércoles en cualquier supermercado de la provincia con un 50% de descuento. Claro. Y en farmacia los días martes con un 30% de descuento. Además, pusimos en valor un plan de obras públicas muy importante, concertado con Nación, producto de fundamentalmente de la buena renegociación de la deuda externa que liberó recursos para que se puedan aplicar a obra pública. Y se lanza un plan de gobierno que se llama Chaco Reactiva, con 50.000 millones de presupuesto, donde a cualquier comerciante o industrial o emprendedor que haya bajado las persianas durante la pandemia, se le daba un préstamo de 2 millones pesos a tasa cero, 3 meses de gracia para comenzar a pagarlo, cuestión de que todos vuelvan a la actividad económica. Claro. Bueno, eso hizo que rápidamente
los locales que se ven comerciales que tenían un cartel colgado de se alquila, rápidamente desapareció, Hmm. desapareció eso del mercado. Hubo una gran ocupación de los lugares. Los funcionarios de gobierno, encabezados por el propio Capitanich, y los intendentes militaron muchísimo. Y bueno, eh, nuestra fuerza política se caracteriza por tener también una militancia aguerrida que, viendo lo que estaba en juego, salió a la calle y fue a buscar literalmente el voto casa por casa. Claro. Bueno, después del domingo, yo decía hace un rato, Pedrini, no hubo paliza, no hubo victoria aplastante, no hubo épica de Juntos por el Cambio, quedó todo como si fuese fútbol, una suerte de empate medio ahí, medio 0-0. Ahora, cuando le toque asumir nuevamente la banca en el Congreso de la Nación, ¿cómo imagina este escenario donde todo deberá consensuarse, ¿no? Ninguno tiene números para aprobar sus leyes por sí solos. Creo que van a comenzar los acuerdos políticos en Argentina. Yo Ujú. creo que la grieta es una patología de la política, no puede seguir. Nosotros, por convicción doctrinaria, creemos en la unidad nacional. Ujú. El presidente hizo una convocatoria, ya anunció la convocatoria importante al, este, a tratar con la oposición leyes de consenso que requiere la nación argentina. Así que esperemos una reacción positiva por parte de la oposición. Espero formar parte de un congreso de acuerdos, Ujú. aunque no sean mínimos, en estos 2 años que vienen. Claro. Al menos durante el 2022. El 2023 ya va a ser más difícil porque es un año electoral. Pero bueno, Argentina tiene tantos desafíos que no puede ser que no nos pongamos de acuerdo. Ujú. Lo Sí, primero para mí que acordar es la estabilidad macroeconómica argentina. Al no tener estabilidad macroeconómica tenemos crisis cambiarias recurrentes. Después de esas crisis cambiarias recurrentes se sale con devaluación. Esa devaluación genera pobreza, inflación y pobreza. Ese círculo es lo que tenemos que cortarlo de una vez por todas. Y en eso nos podemos poner de acuerdo, ¿no es cierto? El gobierno anunció que espera próximamente un acuerdo con el Fondo Monetario, una ujú, deuda que no la tomamos nosotros, recae sobre nuestra espalda, sobre nuestras espaldas como oficialismo, el desastre que hicieron durante los 4 años. Así que ahora esperemos que por lo menos podamos consensuar cómo hace la dirigencia política, ¿no es cierto? Cómo se instrumenta este pago que sí o sí va a recaer sobre las espaldas de todos los sectores populares, ¿no es cierto? Se haga lo que se haga. claro. Entonces hay que tratar de que, de que no sean los principales perjudicados los sectores populares, Ujú. que ya fueron demasiado agredidos por los 4 años de macrismo, más la pandemia que también fue terrible en cuanto a caída de la actividad económica y pérdida de empleo. Claro. Pedrini, le agradecemos por esta comunicación con Canal 5 Santa Fe y lo felicitamos también por los resultados de las elecciones del domingo. Las seguiremos muy pronto, seguramente lo volvemos a molestar. Bueno, gracias Andrés, para mí no es ninguna molestia, un gusto conversar contigo, con Antonio, con todo el equipo de tan importante productora. Un gran abrazo. Un abrazo, Gracias. chau chau. Juan Manuel Pedrini es diputado nacional electo por el Frente de Todos de Chaco.